vamos a estar conversando con Mariana Caminotti. Ella es politicóloga, feminista, rosarina, y por primera vez en la historia de la ciudad de Rosario es la secretaria de Género y Derechos Humanos, esta secretaría que se creó a partir de esta nueva gestión de Pablo Hapkin, que lleva ya un año, así que estamos conectados con ella. Hola Mariana, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, y bueno, un año de esta nueva secretaría y que habla un poco de un cambio de mentalidad, de una lucha, ¿no? Ante minorías y ante sectores que han sido históricamente ocultados. Sí, lo que decís creo que es muy importante, porque creo que una de las grandes novedades que trajo el 2019, antes de que empezara la pandemia, que nos cambió la vida en muchos sentidos, fue precisamente la creación de áreas de género en distintos niveles del Estado, como producto de una lucha de los movimientos feministas, de los movimientos de mujeres, también de los movimientos LGTBI+, que en estos últimos años en la Argentina creo que han realmente movido la frontera de la discusión política, tenido la enorme capacidad de instalar temas y reclamos y demandas de ampliación de derechos en la agenda pública de todos los niveles del Estado. Y en Rosario particularmente, bueno, esto se plasmó a partir de la decisión política de Pablo Hapkin desde que era candidato, antes de ser electo intendente, que propuso durante la campaña como una de sus propuestas la creación de una secretaría que se ocupara de estos temas. Rosario tiene políticas destinadas hacia las mujeres desde una perspectiva de género y políticas de la diversidad sexual desde hace años, pero no estaban agrupadas en una secretaría que las jerarquizara, ¿verdad? Que les diera el mismo estatus que tienen las demás políticas públicas. Entonces, para mí, creo que ese cambio institucional no es menor, porque no es lo mismo estar sentado o no estar sentada en un gabinete, no es lo mismo, no se visibilizan de la misma manera, la capacidad de incidencia es diferente. Entonces creo que la creación de la Secretaría responde a una decisión política tomada haciendo una lectura, a mi juicio, muy acertada y, digamos, abierta respecto del contexto social y de esta lucha a la cual creo que hoy desde el Estado no se la puede desconocer. Y creo que hoy es realmente un momento bisagra porque, digamos, la ampliación de derechos nunca se da sin lucha, y porque también los derechos no solamente hay que conquistarlos en materia legal, sino que después hay que realizarlos. Eso implica recursos, política, gestión, y para que todo eso suceda es muy importante la participación activa de la sociedad civil y el diálogo que podamos establecer con esos movimientos sociales desde el Estado. Mariana, y yo recuerdo estábamos en Radio Mitre el año pasado y te hicimos las entrevistas, vos todavía estabas en Buenos Aires, no habías venido a Rosario, estabas por asumir, y obviamente con expectativas, con proyectos, con planificación seguramente, y nos ha encontrado este año, como vos decías antes, con una pandemia, ¿no? Que en el encierro ha producido muchas más situaciones de violencia de género, muchas más, muchas más violencias dentro de las instituciones familiares y también extrafamiliares, pero sobre todo en el encierro se ha dado una situación muy clave. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué pudiste hacer? ¿Qué encontraste? Y si en realidad la pandemia ha cambiado la planificación al momento de que comenzó. Bueno, la verdad que sí, claramente la pandemia nos cambió de manera radical el escenario, pero afortunadamente, y esto la verdad que no es menor, eh, este año pudimos de algún modo cumplir bastante. O sea, yo el otro día hacía un ejercicio, ¿no? Porque la verdad que creo que para todas y todos este año nos pasó como un huracán, y parece que marzo hubiese sido hace 5 años atrás, ¿no? Por lo menos yo a veces tengo esa sensación. Y leía un poco
los documentos que teníamos hace un año de la creación de la Secretaría y lo que nos proponíamos, y la verdad es que no solamente pudimos seguir en esa misma línea, sino que sí la pandemia nos permitió reforzar algunas cosas. Rosario tiene una diferencia con muchas ciudades, y que es que tiene establecidos una serie de servicios de atención en violencia de género desde hace muchos años, ¿no? Rosario tiene el llamado teléfono verde, que es la línea telefónica de la municipalidad que atiende las 24 horas, los 365 días del año, a cualquier mujer o persona de las disidencias sexuales que experimente una situación de violencia de género. Tiene a su vez 2 centros de protección municipales para personas en situación de violencia de género sin una alternativa habitacional segura para salir del momento, digamos, crítico del peligro y del riesgo que pone a una persona que está en situación de violencia. Tiene un equipo operativo de atención en violencia que hace seguimientos a personas que están, bueno, que han pasado por el teléfono verde o que han llegado por otra vía, pues a veces viene por vía de salud pública, a lo cual se trazan estrategias, se sostienen intervenciones que tienen que ver con asistencia para el acceso a la justicia, con la articulación con otras secretarías, como por ejemplo la de Desarrollo Humano y Hábitat, para todo lo que tiene que ver con la asistencia alimentaria, social, habitacional, etc. Durante la pandemia, en Rosario, esto nos dio, yo diría, una posibilidad al menos de poder garantizar ciertos servicios que no se interrumpieron en ningún momento, porque bueno, sabemos que los tribunales al principio del aislamiento social funcionaron con esquemas de horarios reducidos, que en un momento tampoco estaban abiertos los centros territoriales de denuncia. Entonces la pandemia tuvo este efecto de, por un lado necesitábamos que el aislamiento social se cumpliera porque había que contener el virus, porque era la estrategia sanitaria necesaria, pero al mismo tiempo esa estrategia de quedarse en los hogares, de mantenerse en aislamiento, complicaba muchísimo la situación de muchas mujeres para las cuales el hogar dista de ser seguro. Al contrario, para muchas mujeres el hogar es el lugar más inseguro cuando tienen que convivir con quien las agrede. Esta alerta se nos planteó desde el primer día, ¿no? Cuando la consigna era aislamiento, quédate en casa, bueno, por supuesto hay que sostener eso, pero ¿qué hacemos? Teníamos que prever que esta situación iba a generar un recrudecimiento de la violencia de género, y esto fue una alerta que se nos planteó desde el primer día. Y sumado a ello hay un dato que me parece que es importante. ¿Sabés que durante la primera semana del aislamiento social cayeron abruptamente las llamadas al teléfono verde? Lo cual nos abrió aún más, nos encendió aún más la luz roja, porque bueno, evidentemente no es porque estamos conviviendo mejor o porque las mujeres dejaron de estar en riesgo, es porque están a veces con un agresor al lado y no tienen el momento, la intimidad, o a veces la excusa de salir a hacer una compra o hacer algo y salir y hablar por teléfono. Entonces, en función de esa realidad que se nos presentó clarísima, o sea, un dato incuestionable, digamos, no era solamente una hipótesis, digamos, era un dato. Lo que hicimos inmediatamente fue crear un servicio de WhatsApp que no teníamos en la municipalidad para violencia de género, que le llamamos Contacto Violeta, que era, bueno, una apuesta, ¿no?, en esos primeros meses, y la verdad es que fue muy útil, y nosotros hace poquito hicimos una comparación de la cantidad de llamadas y de contactos que recibimos entre marzo y octubre del 2019, y las que recibimos en 2020, y lo que les puedo contar es que en 2020, en el contexto de pandemia, creció un 70% la cantidad de consultas y de contactos por violencia de género que recibimos desde la Municipalidad de Rosario, y al mismo tiempo la mitad de esas consultas vinieron a través del WhatsApp, no del teléfono. O sea que si no hubiéramos tenido ese canal, es altamente probable que muchas mujeres no se hubieran podido comunicar con el Estado. Y en algunos casos ese contacto permitió hacer estrategias muy creativas de parte de las trabajadoras de la municipalidad, como por ejemplo, una mujer que tenían, muchas veces una mujer llama al teléfono verde, queda en contacto con el teléfono verde, se le hace un seguimiento,
y a una mujer que estaba en una situación, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, ¿no? Una mujer que estaba en una situación muy compleja con un agresor que no respetaba las medidas de prohibición de acercamiento, acordaron que si ella en algún momento tenía una dificultad y no podía llamar, mandar a cualquier letra que recibiéramos de ella sabíamos que era una alerta. A partir de eso se articuló con el 911 y se pudo intervenir en el momento en que el agresor estaba en su hogar. Para dar un ejemplo, ¿no? De las distintas maneras en que tenemos que intervenir frente a una realidad muy compleja. Y otra cuestión clave que creo que ayudó mucho en este contexto tan delicado fue que a partir de una articulación con los tribunales provinciales, se nos habilitó desde el teléfono, a que desde el servicio Teléfono Verde, nuestras profesionales pudieran gestionar denuncias y medidas de protección online. Entonces hoy una mujer o una persona de la diversidad sexual en una situación de violencia que llama al Teléfono Verde puede solicitar que desde el teléfono les gestionemos estos trámites sin tener que movilizarse. Claro. Y eso durante el contexto de pandemia fue muy importante y de hecho hemos tramitado múltiples medidas. O sea, nosotros somos una intermediario en eso. Obviamente las medidas las otorga la justicia, pero es un paso más, creo yo, en el acercar, en facilitar ese acceso. Y una tercera pata de la estrategia que nos dimos, que estamos completándola, tiene que ver con una acción más vinculada con el territorio. Entonces este año trabajamos fuertemente con los equipos de los centros municipales de distrito y con las redes de mujeres que afortunadamente tiene Rosario desde hace muchos años y que están referenciadas por distrito. Entonces con la red funcionando también como alerta temprana en casos que si no es por la red probablemente al Estado no lleguen, porque son las redes las que están en los barrios, en lugares donde a veces no hay ni teléfono, o no hay una persona con crédito para mandar un WhatsApp. Entonces también articulando con redes y organizaciones sociales para hacer ese enlace, y con la expectativa de que a partir del mes de marzo, si la pandemia lo permite y la situación epidemiológica lo permite, podamos tener un equipo de atención en violencia atendiendo en cada centro municipal de distrito, porque cuando nosotros asumimos el cargo, digamos, la función, y creamos la secretaría, la atención en violencia estaba completamente centralizada. No hay equipos de violencia en el territorio. Entonces, a partir de marzo, estamos trabajando para en marzo poder inaugurar los equipos que alguna vez existieron en la atención territorial y que estamos convencidas y convencidos de que hay que fuertemente recuperar. Y descentralizar, es verdad, ¿no? Acercarse, que muchas veces los recursos no son los suficientes para poder llegar, ¿no? Y la parte de concientización y trabajo. Y esto que vos comentabas antes, te llevo porque a este tema, ¿no? De la ley Micaela, justamente la importancia de esta ley nacional, que se implementa en todas las instituciones gubernamentales, pero también en algunas otras instituciones. De hecho hemos tenido la posibilidad del SADOP, del cual, el sindicato al cual pertenezco, ¿no? La importancia de concientizar sobre la violencia machista, desde la estigmatización, desde esa mirada del chiste fácil hacia la mujer o hacia su condición, digamos. Qué importante esto. ¿Y cómo entrar más a la sociedad desde ese lado? Porque en un punto hay generaciones, lo conversábamos antes, que están asumiendo, ¿no? Los más jóvenes y las más jóvenes. Pero aquellas personas que ya pasamos los 45, 50, está difícil. Bueno, es que el cambio cultural no es sencillo, la verdad que sí es difícil, porque nos atraviesa, digamos, las normas de género y esto que vos decías respecto de lo que podemos llamar los micromachismos, los tenemos completamente internalizados. Vivimos en una trama social que está atravesada por estas normas de género, que en los últimos años una enorme visibilización y explosión de la temática. Hoy hay cosas que nadie se le ocurre decir en público, y que hace 5 años a lo mejor era un chiste que pasaba desapercibido. Digamos, yo creo que
sin duda ha habido un enorme cambio, pero muy, muy acelerado en los últimos años, pero por supuesto que hay estructuras profundas que tienen que ver con lo simbólico, que tienen que ver con la trama cultural en la que estamos insertos, que no se desmontan de la noche a la mañana y que hay que hacer un trabajo muy sostenido en el tiempo para poder trabajar, digamos. Y que tampoco tiene que ver con la intencionalidad de discriminar o con la intencionalidad de violentar, sino que estamos atravesados por eso. Claro. La publicidad, por ejemplo, está atravesada. La publicidad es quizás el ejemplo más claro de cómo la violencia machista se expresa en la devaluación de lo femenino, en la cosificación de los cuerpos, o en la cosificación de roles, por ejemplo, no sé, cuánto hace que, pese a los cambios, cuántos productos de limpieza hoy siguen teniendo mujeres limpiando, digamos. Esto va cambiando, pero el cambio es más lento del que puede verse expresado a veces en las movilizaciones o en las calles. Entonces yo creo que desde todos los espacios hay que trabajar estas cuestiones porque lo demanda el futuro, porque lo demandan las nuevas generaciones, porque tenemos la responsabilidad de hacerlo respecto del siglo en el que vivimos y de los movimientos que se han dado, y desde el Estado particularmente, nosotros en Rosario, que es un Estado municipal por otra parte, lo que hemos hecho fue, como vos decías, Gustavo, por un lado poner en marcha la ley Micaela, que exige la formación obligatoria en género y diversidad de todo el personal. Esto lo hicimos durante todo el año de manera sostenida, de manera virtual por este contexto, pero capacitamos un poco personas a lo largo del año con cursos que tienen varios módulos, con evaluación, etcétera. Y al mismo tiempo creamos el programa Micaela para la sociedad civil, que implica que aquellas organizaciones, ya sean clubes, sindicatos, organizaciones sociales, etcétera, una amplia gama que tengan interés en formarse, nosotros conveniamos y le ofrecemos un material y además una capacitación que tratamos de algún modo de construirla colectivamente, no es un enlatado que baja, sino bueno, en función de qué tipo de organización es, qué tipo de problemáticas enfrentan, ahí pensar juntos dónde poner el foco. Hasta ahora, este año, tuvimos la suerte de lanzarlo queremos tener una línea de trabajo fuerte con clubes en ese sentido, porque los clubes son instancias fundamentales Hoy, de por ejemplo, los dos clubes más socialización. representativos de la ciudad, Central y Newell, tienen Secretaría de Género y Diversidad. Bueno, eso es fundamental, fundamental. Entonces, iniciamos una línea de trabajo con clubes, iniciamos también con sindicatos, bueno, particularmente con SADOP, con quien firmamos convenios, y bueno, también, por otra parte, incluimos cursos sobre estos temas en el marco del programa Rosario Cuida los Barrios, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, incorporando talleres, sobre diversidad, sobre violencia de género, para el trabajo con jóvenes en el territorio, y también estamos haciendo una experiencia donde capacitamos en la perspectiva de masculinidades, que era un poco lo que vos planteabas recién, al equipo pedagógico que tiene la Dirección de Juventudes de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat. Es un trabajo transversal el que tenemos que hacer. Claro. Nosotros como Secretaría de Género también nuestra responsabilidad es articular con otras áreas del Estado municipal que tienen un contacto directo con poblaciones, y desarrollo humano y hábitat es un área clave por toda la tarea de promoción social que se hace desde allí, así que con ellos también estamos trabajando en este sentido, con la Secretaría de Deportes y Turismo, digamos, bueno, con otras áreas también, con los centros municipales de distrito que dependen de la Secretaría de Modernización y Cercanía. Es decir, por un lado el trabajo propio que nos compete como Secretaría, y por otro lado el trabajo transversal que nos permite capilarizar y llegar a la mayor cantidad de espacios posibles, ¿no? Estamos hablando con Mariana Caminotti, ella es la secretaria de Género y Derechos Humanos de la ciudad de Rosario, a un año de la creación de esta secretaría, y hablando de derechos humanos, ¿no? Se cumplió ahora el 10 de diciembre, ¿no? 34 años del Día Internacional de los... de la Declaración de ya está de la Declaración de los Derechos Humanos. Sí, iba por ahí. Me están corrigiendo a cada producción, Mariana, pero sí, voy bien.
Y bueno, y un poco esta frase del nunca más, aquella frase histórica en el juicio a las juntas, y vos dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué te produce en esta fecha? Y qué análisis haces en referencia a esta democracia que cada vez está más firme en la Argentina? Y este nunca más que está ya instalado. Creo que es uno de los grandes logros de la democracia argentina, ¿no? Ese consenso social fuerte respecto de que la dictadura, de que somos una sociedad que no toleraría una dictadura y no toleraría nunca más ninguna vulneración de derechos humanos básicos y por supuesto muchísimo menos las desapariciones forzadas, ¿no? Nosotros desde Rosario tenemos en la Secretaría una Dirección General de Derechos Humanos y Memoria, que este año también ha venido haciendo un trabajo muy interesante respecto de lo que son las memorias situadas, ¿no? Y un poco un trabajo muy lindo que se hizo este año y que fue muy positivo poder hacerlo pese a la pandemia, porque requería una serie de intervenciones que eran difíciles de realizar, fue un mapeo virtual de marcas de memoria de la ciudad, que hoy está colgado en la página de la Municipalidad de Rosario, de la cual se puede acceder, donde hacemos como un registro fotográfico georreferenciado en un mapa como una herramienta digital de todas las luchas por derechos humanos que ha tenido nuestra ciudad desde inicios del siglo XX hasta el presente, y que abarca desde las luchas obreras y anarquistas, pasando por la lucha por los derechos humanos vinculados a la última dictadura militar y con lo que es hoy la lucha por los derechos de las mujeres, de los colectivos LGTB, ni una menos. Es una herramienta muy linda porque a partir de esa ahora me van a corregir a mí, georreferenciación de esas marcas de memoria, la idea es poder trabajar territorialmente en la recuperación de esas memorias locales, también haciendo un trabajo fuerte con el territorio, ¿no? Porque realmente es muy importante tener políticas de memoria, porque la memoria es justamente el antídoto, ¿no? Para la vulneración de derechos. Y también recuperar esas luchas del pasado nos permite situar también en dónde se inscriben esas luchas del presente. Y creo sin duda que tenemos en una agenda amplia de derechos humanos, tenemos todavía muchas, pero muchas cuestiones que atender, que no están resueltas. Quiero decir, sí. Nuestro país afortunadamente es un país que tiene un marco legal muy sólido y consensos fuertes respecto de la protección de los derechos humanos, pero luego hay derechos que requieren, como decía, tener condiciones para el acceso a esos derechos, ¿no? Y allí hay un enorme trabajo por hacer, y en lo que hace, por ejemplo, a nuestra área, creo, por ejemplo, que hay muchísimas deudas todavía con el colectivo LGTB, y particularmente con poblaciones que tienen grandes dificultades para acceder a los derechos más básicos, como por ejemplo las personas trans, con lo cual, bueno, hay muchísima agenda por conquistar todavía, en temas de derechos de las mujeres también, digamos, si bien se ha avanzado muchísimo, bueno, hoy está en agenda la discusión sobre la legalización del aborto, que acaba de tener la media sanción. A eso iba a ir después en referencia, bueno, a cuál es tu opinión, tu sensación. Sé que sos una militante de la interrupción voluntaria del embarazo. Si bien terminó el primer tiempo, el segundo tiempo, hablándolo en términos futbolísticos, pero bueno, ¿cuál es tu sensación y qué pensás que puede suceder en el Senado? Bueno, yo quiero ser optimista, me parece que están dadas otras condiciones de debate. Creo que el debate que se tuvo hace 2 años también fue importante porque hoy ya hay un trabajo realizado. Bueno, hace 2 años el resultado no fue el que a mí me hubiera gustado, pero sí creo que se dio un debate muy amplio al respecto, que se pudieron escuchar todas las posiciones. Creo que el otro día, bueno, fue muy positivo lo que pasó respecto creo que fue un debate democrático, abierto, plural, con capacidad de escucha. Yo siempre creo que hay que poder escucharse las personas que pensamos distinto. Esto no es una guerra, al contrario.
es importante escucharse, es importante, aunque no coincidamos, tener un diálogo respetuoso. Creo que la democracia tiene que ver con eso también. Crecimiento del disenso. En lo personal, creo que hay que ser muy respetuosa de quienes piensan distinto. Yo tengo una posición personal al respecto, estoy a favor de la legalización del aborto, creo que es un hecho elemental de justicia, creo que no podemos desconocer que el aborto existe, y que existen condiciones de clandestinidad, y que eso es realmente lesivo para los derechos de las mujeres, y además establece unas tremendas desigualdades entre quienes pueden acceder a una práctica segura y quienes no pueden acceder a una práctica segura. No creo que a nadie le guste pasar por esa situación, pero sí creo que es un derecho. Y creo que cuando uno amplía derechos no obliga a nadie a incurrir en una práctica en la que no estaría dispuesto o dispuesta a hacerlo, ¿verdad? Entonces, simplemente yo tengo esa posición, a mí me parece un paso adelante muy importante en términos de justicia de género y justicia social, y bueno, quiero creer, en el Senado están muy justitos los números, pero todo parece prever un escenario de aprobación, y yo en lo personal espero que así sea, y espero también que si eso sucede, nuevamente, quienes pensamos distinto podamos escucharnos, podamos respetarnos, y cuando sea necesario podamos disentir y dialogar de esta manera, ¿no? Con respeto y escucha. Bueno, Mariana, te agradezco el contacto, te agradezco la entrevista, y bueno, hasta cualquier momento. Y bueno, lo mejor para este segundo año que se inicia, quedarán 3 más por delante, y bueno, gracias por tu atención. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo y buen fin de semana. Gracias igualmente. Chao, chao. Allí pasaba Mariana Caminotti, que es la